Pues bien, bienvenidos nuevamente a nuestro tercer webinar, cómo tratar con los desafíos de ser padres solteros. Y damos muchas gracias a Dios que Él nos permita todavía seguir edificando a través de estos recursos. Y en esta ocasión, nuevamente estoy muy bien acompañado con nuestro hermano Juan Salas. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios, hermano. Disfrutando el bello clima de Oklahoma, casi los 100 grados a las 8 o 9 de la mañana. Acá estamos igual, estamos abriendo Fahrenheit, prácticamente. perdón, Fahrenheit, no Ok. centígrados. Caray, y ya se está incendiando ahí. Sí, literalmente, hermano, aquí en cualquier momento se puede incendiar. No ha habido incendios, hermano, ha habido incendios. En realidad ha habido incendios, así como los que salen en las noticias de California o lo que sea. Igual acá ha habido ese tipo de cosas, pero gracias a Dios no ha pasado nada en la área rural, solamente en áreas como bosques y todo eso. Hay mucho bosque acá, pero desierto. Bueno, No sé, es gracias a una Dios no raro. pasa a mayores. Oye, hermano Juan, ya es nuestro tercer webinar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes Bien decir acerca de contento, eso? bien bendecido, hermano. La hermana Erika, quien es eh, a- nuestra ayuda de administración en Credo Press, nos ha dado bastante feedback. Al menos a mi persona me ha entregado reportes muy buenos de testimonios de hermanos, hermanas que han sido edificados a través de estos 3 webinars, y también he leído comentarios en la página de YouTube. Entonces, estoy muy contento, hermano, y la verdad muy agradecido con el Señor por darnos la oportunidad de poder seguir adelante con estos webinars, y esperemos que sean muchos, hermano, sean muchos. Viene una agenda muy buena en el futuro, vienen temas muy importantes que se deben de tratar y se deben de hablar, así que también invitados especiales, ¿no? Esto ya después se va a convertir como el programa de allá de República Dominicana, no innombrable, no lo podemos nombrar, pero ustedes saben a lo que me refiero. Sí, sí. Bueno, mi hermano, pues tú sabes, como siempre, siempre va a haber hermanos nuevos que se integran al webinar. Tal vez no te conozcan, pues puedes presentarte o decirnos un poco acerca de ti, por favor. Claro, pues ya saben, me llamo Juan Salas. Tengo 9 años de casado con mi esposa. En agosto cumplo un año más y también cumplo años. Tengo 30, voy a cumplir 31. Tengo 3 hijos, de 8, 5, va a cumplir 6 en agosto, y de LED de 3 va a cumplir 4, y Watson, que viene en camino. Él nace, si el Señor nos lo permite, en septiembre. Mi esposa Karen. Sirvo como editor general de Credo Press también. Estudié en el seminario Midwestern Baptist Theological Seminary, en el Covenant Baptist Theological Seminary, solamente por un año, y ahora estoy en el Reformed Presbyterian Theological Seminary, y en octubre, hermano, me presentan hacia el presbiterio para poder ver si soy tomado bajo cuidado y cambiar mis credenciales de pastor bautista, pastor presbiteriano, y plantar una iglesia bilingüe en alguna parte de los Estados Unidos. He recibido algunos llamados de algunos hermanos, iglesias en México que han querido que vaya y sirva como pastor de la congregación allá, pero hay algo que hay que esperar un poco todavía. Vamos a estar orando por eso, mi hermano. Que Dios Amén. te dé gracia con eso. Pero resulta que no solamente estás tú, estamos también muy acompañados por una invitada muy especial, nuestra hermana Anaí Sea. Hermana Anaí, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Gracias a Dios, aquí estamos bien desde Ciudad Acuña. Coahuila también un poco de calor, 30 grados a las 9 de la mañana ya. Celsius. Ya se percibe el calor en todos lados. Sí, verdad. Sí. Pero Hermana, agradecido. Sí. Sí, hermana, cuéntanos algo de ti para que nuestra audiencia te conozca mejor.
Sí, pues mi nombre es Gemima Anaí Sea y soy madre soltera de 2 hijos. Zoe tiene 13 años, ya en diciembre cumple 14. Israel tiene 11, apenas ayer graduó de la primaria o del grado 6 y tiene 11 años. Y pues soy hija de pastor aquí en Ciudad Acuña, Coahuila, el norte de México. Y pues muy contentos por trabajar con mis hijos en homeschool. También Dios nos ha permitido por su gracia crear este plan de estudios bíblico, de educación bíblica homeschool, lo cual estoy muy agradecida con Dios por todo lo que ha permitido. Y contenta de estar aquí, ¿no? Ok, bienvenida una vez más. Y Juan, ¿qué te parece si comenzamos con una oración para iniciar con este webinar? Amén, oremos. Amado Señor que está usted en los cielos, Padre, invocamos su nombre en el poderoso nombre del Señor Jesucristo y su presencia para con nosotros, Señor, y su bendición. Que su mano esté con nosotros, Señor, y que nos bendiga y que nos dé sabiduría y podamos ser edificados y edificar a otros. Santifíquenos, Señor, con su palabra, pero también, Señor, ayúdenos a recordar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Le pedimos que su Santo Espíritu esté ministrando sus congregaciones, en su iglesia, Señor, a través de este tipo de cosas, y que nos ayude, Señor, a ser prudentes en todo y a poder edificar a los santos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, como hemos dicho, vamos a tratar en este webinar, con el favor de Dios, si no hay problema, con el favor de Dios, acerca de cómo tratar con los desafíos o los retos sobre ser padre soltero. Y esto es una área muy importante para nosotros porque no solamente hablamos de padres dentro del contexto del matrimonio, sino que también encontramos padres solteros que tienen necesidades diferentes, contextos diferentes, problemáticas diferentes. Así que vamos a introducirnos a estas ponencias, comenzando con una pregunta y se la quiero hacer a nuestro hermano Juan. Hermano Juan, bíblicamente, ¿quiénes son padres solteros? Amén. Creo que esa es la pregunta muy puntual para poder entender el tema o desplegar o despegar el avión, ¿verdad? Y empezar a observar correctamente cómo tratar con los retos de ser padres solteros. Creo que, hermanos, hay varias cosas que hay que entender primero, que que es no ser más bien un padre soltero, qué es lo que no es un padre soltero. Lo que no es un padre soltero es las personas que viven en unión libre. Por ejemplo, en la escritura se nos deja saber qué es un matrimonio, y un matrimonio es cuando están 2 personas en un pacto, el pacto matrimonial, ¿no? Eso es un matrimonio, y cuando tienen hijos, este matrimonio se convierten ahora o pasan a tener el título de familia. Ahora ya ellos ya vienen a ser una familia. Se tiene hijos, y cuando se tienen hijos, pues ya pasa a ser una familia, como ya dije. Cuando uno de los dos falta, hermanos, ya sea por muerte, ya sea por pecado, eso ahí incluye el abandono, X cosa. Ha habido muchos casos, y hay muchos casos donde los hermanos han abandonado a sus cónyuges y han dejado a estos hermanos con sus hijos por diferentes razones. Entonces, ellos se convierten en padres solteros. Cuando un esposo abandona a su esposa, o cuando su esposa abandona a su esposo con hijos, se convierten en padres solteros. Una persona que vive en unión libre y tiene hijos y se ruptura esa fachada de unión, ahí jamás hubo un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, jamás hubo una familia de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, William Gooch, en su libro Una visión piadosa de la familia, él deja saber eso, que una familia empieza a ser una nación cuando una
una pareja empieza a ser una nación cuando empiezan a tener hijos. Por lo otro se les llama pareja matrimonial. Es como cuando se van de la congregación algunas personas, renuncian a la membresía o son expulsados de la congregación por razones válidas a la palabra de Dios, no por razones a veces tiranas de parte de los autollamados pastores o X cosa, pero se van de la iglesia, entonces dejan de ser parte de la iglesia visible de Cristo y pueden andar vagando, entonces ellos no tienen gobierno, no tienen absolutamente cuidado, nadie los está pastoreando, nadie los está cuidando, y lo cual es también pues un poco peligroso, hermano. Una madre soltera se convierte cuando cuando el padre está soltero ausentemente. Hablando de la mujer, cuando el padre está ausentemente espiritual, es decir, cuando el padre no ejecuta los deberes del hogar correctamente, como la adoración familiar, la instrucción, el lavar a la esposa con la palabra de Dios, también eso deja saber como que si la mujer fuera una madre soltera porque el padre está ausente, aunque los padres pudieran hacer una objeción y decir, pero hermano, yo doy para la renta, yo pago esto, yo pago lo otro. Bueno, eso no determina que usted está presente en el hogar. Usted está presente en el hogar financieramente, pero no espiritualmente, y lo cual en un matrimonio cristiano es la base o es lo importante en la vida cristiana, hermano. No sé si soy claro en esos puntos. Sí, solamente me gustaría que puntualizaras en forma concreta a qué te refieres con pacto matrimonial, porque podemos tener una idea, pero me gustaría que la definieras en contexto a qué te refieres el pacto matrimonial, para que de esa manera quede mucho más claro la negligencia que corresponde, bueno, todo lo que han mencionado acerca de los padres solteros en forma negativa. Amén. El pacto matrimonial es cuando dos personas llegan a un acuerdo de cuidarse, respetarse, amarse, velar uno por el otro, serse fiel delante de Dios. O sea, llaman e invocan a Dios en su congregación para que sea el testigo de este pacto. Irrompible, hermano, es irrompible este pacto, a menos de que sea por cuestiones extremas, pero es irrompible. Y ese pacto se hace delante de Dios en la congregación de los santos. Y también conocemos el pacto civil que se hace delante de los hombres, donde pues mucha gente no, al menos en México me recuerdo, aquí en Estados Unidos es un poco diferente, pero en México vas no sé, al gobierno y te casan, ¿no? Lo que sea aquí. El mismo gobierno te manda a la persona para que te casen en el mismo momento ahí también en la boda, lo que sea, pero se hace delante del civil, pero tiene más peso, tiene más responsabilidad el pacto que uno hace delante de Dios, porque Dios es el creador y Dios es nuestro Señor, y Dios solo hay uno, hermano. Entonces es un pacto mucho más pesado que el pacto civil. Por esa razón puedo argumentar del matrimonio cuando una persona abandona a la otra. Ok. Bueno, vamos a proseguir con nuestro primer punto, y es aquí donde me dirijo a nuestra hermana Anaí. Vamos a nuestro primer punto, porque sabemos que el contexto de ser padre o madre soltera, en su caso, conlleva ciertas áreas de las cuales se tiene que cuidar, tiene que darle prioridad. Y el primer punto con respecto a eso es la educación en casa. Mananay, ¿qué retos en la educación de la casa hay cuando se es madre soltera? Sí, hermano, gracias. Son algunos puntos que como madres solteras tenemos como retos. Y esto es, por ejemplo, la educación de nuestros hijos, académicamente viéndolo. Tenemos la provisión económica, el reto de salir de casa y con quién dejas a tus hijos, ¿no? Pues, ¿dónde los dejas? Y el tiempo que pasas afuera, también en un mundo hostil,
lleno de maldad, estamos afuera y como madre soltera también tenemos pues esas tentaciones que podemos enfrentar. También la vida espiritual o los momentos de devocional con nuestros hijos son retos, cómo guiarlos, ¿no? Hacia el evangelio. Y es un papel que podemos verlo como si fuera dos actividades en una sola persona, ¿no? Entonces, eso para mí han sido retos que he enfrentado en cuanto a la educación de mis hijos ya por bastantes años, desde que ellos están de 2, 3 años y ya son más de 10 años así. Entonces, ahorita vamos a continuar, ¿verdad? En más adelante, cómo llevar estos retos. Pero esos son algunos puntos que como madre soltera me he enfrentado con respecto a mis hijos, a mi familia también. Sí, de Albert, hecho, me gustaría agregar algo ahí. sí, sí, adelante. Ahí me gustaría agregar, hermanos, que también Albert, es bien interesante que la hermana dice, es como si fueran dos papeles. Es como si, pero no son. La madre soltera no es padre y madre a la vez. No puede ser porque eso va en contra del orden de la escritura. Ella es mamá. Y vamos a hablar más adelante sobre cómo la iglesia, los pastores y todo ese tipo, y hay algunas herramientas externas que ayudan para poder en cierta manera tener esa figura o esa cabeza de familia, pero la esposa al ser abandonada no se convierte automáticamente en cabeza del hogar. Ella sigue siendo madre del hogar. Así que eso quería aclarar, Albert. Ok, sí, de hecho eso también quería comentar, que muchos piensan, o tú lo encuentras, por ejemplo, en redes sociales, incluso en memes, que dicen que llega el día del padre o llega el día de la madre y tienen idea de, por ejemplo, que el padre asume el papel de la madre o la madre asume el papel del padre, cuando no es así. Y como alguien ya había opinado, simplemente tiene una doble carga de trabajo, ¿sí? Pero eso lo iremos viendo más adelante. Hermana Anaí, usted ha mencionado ciertos puntos o desafíos o retos en los cuales una madre soltera o por ampliación padres solteros llevan. ¿Qué es lo que ayuda, hermana, a sobrellevar esas cargas? Por ejemplo, en su caso como madre soltera, ¿qué es lo que ayuda a sobrellevar las cargas? Como creyente, principalmente el evangelio es lo que nos ayuda a regular nuestra vida, y en base a eso nuestras actividades se convierten más ligeras. Encontramos el apoyo oportuno de Dios, el socorro entre las diversas actividades que nosotros como madres solteras o padres, ¿verdad? Solos podemos enfrentar, como ya lo mencioné. Sí, es muy importante lo que dijo el hermano Juan, porque a veces cuando se festeja secularmente el Día del Padre, muchas madres se dicen que también llevan ese festejo, pero solamente estando en la palabra, viviendo en la palabra, bien como la máxima autoridad en nuestra vida, es como podemos hacer más ligeras estos retos, estas cargas, y con gozo poder llevar este papel o este trabajo que Dios nos ha permitido realizar como madre soltera. Okay. Hablando un poco acerca de la educación en casa, y me gustaría también compartirte esto, Juan, porque hay un cierto prejuicio, ¿sí? Que si, por ejemplo, si tú no tienes cierta preparación académica, no puedes ejercer la enseñanza, no puedes ejercer la instrucción en tu casa, no puedes realizar homeschooling. Y tú mencionaste hace un rato acerca de la necesidad
de enseñar. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de eso, hermano Juan? Claro, hermano. Antes de responder esa pregunta, hermano, me gustaría regresar a la que estábamos teniendo, y es sobre los devocionales privados. Creo que nos saltamos esa parte de la madre en el hogar. No porque dijimos y establecimos que ella, la madre soltera, no es cabeza del hogar, no pasa a tomar la posición del esposo, aunque el esposo esté ausente, pero ella tiene la responsabilidad de poder dirigir estos devocionales con sus hijos de una manera correcta, y ejercer las actividades de una madre. Ahora sí, esto va a ser más pesado porque la mamá trabaja, la mamá tiene que cocinar, tiene que planchar, tiene que hacer todo este tipo de cosas, más aparte cuidar a los niños, ¿verdad? Entonces, y aquí viene este prejuicio que una madre que tiene tantas responsabilidades ahora, una madre soltera o un padre soltero que ahora tiene tantas responsabilidades, y hago un paréntesis porque me ha tocado estar en mi casa cuidando a mis hijos cuando mi esposa ha dado a luz a uno de ellos, y tengo que cambiar pañales, y tengo que bañar, y tengo que hacer de comer, tengo que hacer todas las actividades que ella hacía, y eso es bien pesado, más aparte mi trabajo, más aparte mis estudios, más aparte mi iglesia, la iglesia cuando estaba sirviendo como pastor. Eran unas cargas que yo me sentía incapaz de hacerlo, hermano. Y la frustración de una madre soltera, imaginen una madre soltera, un padre soltero, encontrarse con un grupo de personas que dicen, pero es que tú tienes que tener este tipo de clases, este tipo de entrenamiento, este tipo de educación para poder ejercer este tipo de educación en el hogar a tus hijos. Y eso me recuerda como los fariseos, ¿no? No tienes que caminar en el día de reposo tantas millas o tantos kilómetros porque es pecado, o tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro para que tú puedas hacer esto correctamente. O como el día de hoy, tú no puedes ser pastor porque tú no tienes estudios académicos. Ahora, yo no estoy diciendo que no es malo tener los estudios académicos, es bueno, pero 1 Timoteo 3 y Tito 2 no dice nada de ir al seminario para convertirte en pastor, sino que mandamos al seminario a los pastores, a los que ya son pastores, a los que ya están calificados, tienen el equipo y todo eso. Ahora, en una madre y en un padre soltero, hermanos, no necesitamos tanta preparación para educar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos. Hablábamos con Anaí la semana pasada en la noche antes de poder grabar esto o estar transmitiendo esto. Por ejemplo, hay personas que quieren estudiar pedagogía para poder enseñar a sus hijos. O sea, eso es bueno, hermanos, es bueno, pero no es necesario, porque eso es poner carga sobre una persona. No todos fuimos creados de la misma manera, no todos tenemos la misma educación, no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje, no a todos se nos va a dar, y debemos de ser conscientes de que no estemos poniendo cargas en madres solteras, especialmente las casadas. Las casadas pueden poner una carga sobre una manera innecesaria a una madre soltera, o al menos a veces hasta intimidar. No me ha llegado a ver en la congregación donde hay madres solteras contra madres casadas, que las madres casadas intimidan a la soltera. No es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, y las madres se empiezan a sentir mal y terminan diciendo, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a mandar a mis hijos a la escuela pública porque es más fácil. Es que yo no puedo hacerlo como la hermana. Voy a agarrar un nombre de ustedes, hermanas, no es personal, simplemente por ejemplo, la hermana Susana. Yo no puedo ser como la hermana Susana porque es que la hermana Susana puede con todo y hasta con su marido, y para mí se me hace bien difícil. Y levantar a una hermana así caída es bien difícil, hermanos. Entonces, esa es la área que debemos de cuidar, de no estar poniendo cargas innecesarias en las personas. Y aquí me gustaría invitar a Anaí a que nos comente un poco sobre el argumento que estamos trayendo, Albert, sobre la pedagogía, el estar estudiando cosas y tratar de imponer cargas en los padres solteros. Así es, más que Sí, nada que ella está muy dedicada con el aspecto de la educación de su casa, sino madre soltera y dedicada al homeschooling. ¿Podrías comentarnos algo acerca de eso, hermana, por favor? sí, hermano. Es muy importante, ¿verdad? Conocer y tener esto bien presente,
el motivo de enseñar a nuestros hijos y cómo enseñarlos. No necesariamente tenemos que tener una carrera, como lo mencionaba el hermano Juan, de pedagogía o licenciatura en educación, porque para hacerlo más fácil, y ciertamente hay muchas hermanas que se desaniman a hacer educación en casa porque no están preparadas, entre comillas, no están preparadas para la enseñanza. Y eso no es necesario porque yo tengo una licenciatura en educación y prácticamente nunca me enseñaron cómo educar a mis hijos en casa, siendo ya de una manera profesional. Ni siquiera los profesionales saben cómo lidiar o cómo llevar un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje con niños que ni siquiera son sus hijos. Entonces, eso no nos da herramientas, solamente la palabra de Dios nos da todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ahí nos dice, ¿no? Entonces, de ahí es como yo puedo tomar esas enseñanzas, como mencionaba el hermano Juan al principio de esta pregunta, de los devocionales privados o de mis tiempos privados con Dios. Ahí somos entrenados. También me enseña mucho en el culto de adoración pública, en el Día del Señor. Ahí tomo mis enseñanzas para poder enseñar académicamente a mis hijos. Solo tenemos que estar gozosos con ese trabajo y estar también bien intencionados o ser intencionales en todo lo que respecta a la educación. ¿Cómo puede ser eso? Que cuando estamos platicando con nuestros hijos podemos enseñar, cuando estamos en la cocina podemos enseñar, cuando estamos lavando podemos enseñar, cuando vamos de compras podemos enseñar. En cada actividad que hacemos podemos enseñar y no necesariamente tenemos que tenerlos sentados 5 o 8 horas ahí estudiando como el modelo secular humanista que nos han venido presentando, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante mencionarlo, hermano Albert. Ok, Anaí, nuestro hermano Juan nos mencionó algo muy importante, que muchas veces la iglesia, los propios hermanos, a veces hasta los propios pastores presionan a las madres solteras, a veces ponen cargas que son innecesarias o presentan objeciones en cuanto a cómo padres o madres solteras están ejerciendo la educación de los hijos. Y una de las objeciones, antes de adentrarnos a la perspectiva pastoral, me gustaría que tú me dijeras, desde tu perspectiva, ¿qué piensas de esta objeción? ¿Por qué no te buscas un hombre o una mujer para resolver el problema? Muchos piensan que la solución es volverte a casar. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Como madre, como mujer, ese no es el principal objetivo que ahorita tenemos que estar buscando, cómo suplir esa, se puede llamar necesidad, sino estar en la palabra, estar enfocados en lo que Dios nos ha permitido hacer como mamá, las actividades que tenemos, y Dios, si así le place, por su gracia y misericordia nos envía a la persona. Eso es esperar en Él, en todas las actividades, en todo el tiempo, esperar en el Señor. Es lo que me ha ayudado a mí. Ok, pregunto esto más que nada para que estén enterados del contexto de nuestra hermana Anaísa. Ella es madre soltera, madre de 2 hijos, y es por eso que le preguntamos este tipo, valga la redundancia, de estas cuestiones. Juan, ¿tienes algo que comentar respecto a esta objeción? Sí, sí, claro, hermano. Yo creo que desde la perspectiva pastoral es bien fácil. Y antes tú mencionaste algo de las cargas, y yo creo que esa es una de las cargas que un pastor, tal vez con buenas intenciones, con malas intenciones, pudiera estar tirando desde el púlpito o en consejería. Y es que a veces tendemos a querer aplicar las cosas que le sirvieron a X persona a toda la congregación, y eso no es así. No a todos nos va a servir lo mismo
Y es por eso que los pastores deben de estar visitando constantemente las casas de los miembros para conocerlos y poder aplicar correctamente la palabra de Dios en sus congregaciones. La Biblia nos enseña, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que el hombre es quien busca a la mujer. Por ejemplo, en el principio vemos que Dios le hace a Eva y le dice dice que no es bueno, él lo escribe, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí está el orden. Primero fue el hombre y luego la mujer, y la mujer le fue para ayuda idónea. Y así vemos a través del desarrollo de la Biblia cómo muchos fueron a buscar esposa. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo Moisés, Abraham, todos ellos fueron y buscaron esposa, tomaron esposa, y vemos que inclusive, por ejemplo, vemos ese énfasis de y tomaron mujer, porque es el hombre el que busca a la mujer y no la mujer al hombre. Entonces debemos de evitar eso a toda costa, de quererle imponer un esposo a una madre soltera, y debemos de, por el otro lado, a los padres solteros decirle, no es bueno que el hombre esté solo, así que deberías de considerar buscar mujer. Por ejemplo, Juan Calvino, un hombre soltero, tal vez muchos de ustedes no saben esta historia, tal vez sí. En el tiempo que empezó a servir como pastor en Ginebra, fue soltero, pero empezaron a buscarle esposa porque no era bueno que Juan Calvino estuviera solo. Sus amigos le recomendaban mujeres, le recomendaron 3, por ejemplo, le recomendaron una mujer muy educada en Ginebra, y cuando digo educada, o sea, educada académicamente, creyente también. Le pusieron otra, era una mujer humilde y X cosa, pero la tercera es la que me llamó la atención antes de Idelette. La tercera era una mujer rica, una mujer bien rica en dinero, en todas las habilidades de conocimiento, o sea, era una mujer espectacular, él dice. Pero Calvino niega casarse con ella y con las otras 2. Él dice, no, porque no quiero que estas mujeres se adueñen de mi ministerio, que el ministerio es del Señor y no quiero deberle nada a nadie, sería lo que sea que Calvino dice. Aparece Idelette con su esposo, hermano, y Idelette y su esposo eran anabaptistas. En aquel tiempo llegan a la Ginebra por haber escuchado las predicaciones de Juan Calvino y la persecución que hubo en el país donde Idelette vivía, en Francia. Se van a Ginebra, hermano, y en Ginebra llegan, se muere su esposo de Idelette, queda viuda, y Juan Calvino empieza a tener interés por Idelette y empieza a buscar a Idelette y terminan casándose, y Idelette tenía hijos y fueron felices, hermano. Es más, Juan Calvino escribe cartas donde se lamenta la muerte de Idelette, y Idelette en sus últimos días de vida le dice a Juan Calvino sobre sus hijos. Calvino le dice, mira, voy a cuidar de tus hijos, voy a educarlos, voy a seguir haciendo tu labor. Y le dice a Juan Calvino, tú no te preocupes, yo ya se los he entregado al Señor, el Señor hará bien con ellos. Y eso es un testimonio donde vemos otra vez, ahora en el contexto de la iglesia del siglo XV, que el hombre busca a la mujer. Debemos de evitar, o deben de evitar las hermanas, de buscar a los hombres por motivos incorrectos, por el motivo sexual, ¿no? Me siento sola, o el sentimental, o necesito que alguien pague mi renta, necesito que alguien me ayude con los gastos de la casa, yo no puedo sola. Acá en Estados Unidos, imagínense, muchas madres solteras se van a vivir con otras familias o familias conocidas o amigos, y ahí están viviendo con otra familia y cosas así, lo cual es totalmente contrario a la Biblia. Empiezan a buscar al esposo porque el esposo es bien educado. Otras ponen un estándar, hermano, inalcanzable. Si yo no me caso con alguien que sea un maestro de la palabra, yo no me voy a casar. Y eso, madres solteras o las solteras, que ya vamos a hacer otro webinar sobre mujeres solteras y hombres solteros, ponen un estándar inalcanzable. Y también el varón puede poner un estándar inalcanzable y decir, mira, yo no me voy a casar si esta mujer no es como la mujer de Jonathan Edwards, ¿no? Una mujer sumisa y esto y lo otro. No,
no debemos de poner estándares inalcanzables, pero sí debemos de ver el carácter cristiano de cada uno de los dos sexos, tanto el masculino como el femenino, evitando a toda costa el que nosotros queramos casarnos para cubrir una necesidad que no es necesidad al final del día, porque Dios es nuestro proveedor, nuestro cuidador, con Él debemos estar satisfechos y X cosa. Así que no sé si Anaí quisiera agregar algo acerca de lo que estoy argumentando. Sí, hermano, como bien ya lo dijo, el motivo, o no tenemos que estar buscando esa parte que sí, claro, complementa, pero nosotros particularmente como mujer no es mi interés ahorita, ¿verdad? Solamente criar a mis hijos, enseñarlos, instruirlos y modelar el evangelio, que es lo que más importa y de ahí se regula toda nuestra vida. Ahora, no estamos diciendo, Albert, hermanos, no estamos diciendo que no deberían de tener el deseo de casarse, o que es malo tener el deseo de casarse como madre soltera. No, es bueno tener ese deseo. El problema es que si ese deseo es tan intenso que los lleva a buscar y tomar al hombre incorrecto y después viene un divorcio, ¿no? Yo he conocido hombres que son pastores el día de hoy, que sus esposas los abandonaron por su carácter de iracundos y terminaron casándose con otra persona que es igual de iracunda que ellos y terminaron haciéndole daño a los niños que traían con ellos. O también después empiezan a tomar decisiones incorrectas, empiezan a ver los problemas en el segundo año del matrimonio, porque el primer año todo es bonito, todo es caramelo, chocolates, flores, amor mío, amor esto, amor lo otro. En el segundo año vienen las complicaciones y si realmente no hay una unión correcta de parte de ellos o un amor genuino, esto no va a durar mucho y los afectados son ellos porque después la gente empieza a hablar, Albert, empieza a decir, mira, ya la hermana, este es el segundo matrimonio que tiene. Conozco gente en contexto de la iglesia local, en una iglesia donde estuve hace años, donde había una mujer que cada 2 años se casaba, cada 2 años el hombre con el que se casaba la dejaba por su carácter y así sucesivamente. Ahorita está en su 6º matrimonio, hermanos. Eso les estoy hablando de hace unos 6, 7 años atrás o más, de que ya lleva su 6º matrimonio. ¿Y qué testimonio es ese del evangelio? ¿Qué testimonio es ese de estar cambiando de marido y afectando a los hijos? Los hijos después ya no quieren venir al evangelio, no quieren saber nada del Señor, o o son adolescentes y empiezan a tener sexo después del matrimonio, empiezan a imitar las cosas que nosotros como padres hacemos de una manera totalmente más pecadora. O sea, bueno, sigue siendo pecado, pero empiezan a adoptar los pecados o a imitar los pecados de los padres, hermanos. Ok, en cuanto al tema de casamiento, perdón, notamos que hay como 2 puntos. Uno tiene que ver con el carácter cristiano. El deberá contemplar que realmente la otra persona, quien se pudiera tener la opción de elegir para volver a casarse, tenga un carácter realmente piadoso y entregado al Señor. Y la otra, tener contentamiento mientras estamos en esa etapa de soltería, ya hablando de padres solteros, tener ese contentamiento del lugar o la condición que Dios ha dado y no tener prisa por ello. Y bueno, vamos a orientarnos a nuestro segundo punto y trataremos de ser un poco más concretos. Lo que es la adoración familiar, y este es un tema muy importante y que acá Juan y yo y otros ponentes hemos platicado mucho de la importancia de la adoración familiar y podemos resumir en forma general o definir en forma general que la adoración familiar o culto familiar es un tiempo de calidad en la que la familia y el cabeza de familia proporciona instrucción a sus hijos, tiene un tiempo de adoración y adoración. Básicamente
esa es una adoración familiar. Entonces, quisiera preguntarle a nuestra hermana Anaí, en el caso de ser madre soltera, ¿cómo tú adoras a nuestro Señor con tus hijos? Sí, hermano, nuestro culto familiar con mis hijos lo hacemos con lecturas de salmos, exponemos peticiones que ellos tengan, que incluso yo también expongo peticiones que tenemos, oramos juntos. Mis hijos, como ya están un poco más grandes, ellos les toca leer un capítulo y vamos leyendo una lectura consecutiva, oramos, entonamos salmos, himnos y agradecemos a Dios por las cosas que vivimos durante el día, porque lo hacemos casi no tan noche, pero sí al finalizar el día. Y también exponemos o confesamos pecados que cometimos, ¿no? Durante ese día. Y cuando mis hijos tienen alguna duda de lo que leímos, pues sí se los pasamos esas preguntas al pastor de la iglesia, que en este caso es mi papá, y eso es lo que hacemos en nuestro culto familiar, tomando libros o comentarios que tenemos bíblicos, ¿no? Para llevar nuestro culto familiar. Okay. Juan, ¿tienes algo que agregar acerca de esto? Sí, hermano, aquí me gustaría agregar el que tengamos en cuenta todos que los pastores se deben a las congregaciones locales. Todos los pastores se deben a su congregación, desde el más pequeño hasta el más viejo, desde los solteros hasta los casados y los jóvenes, digo, y los padres solteros, se deben a ellos. Y es deber de los pastores ir a ministrar a estas familias solteras. Esto vemos el principio en Hechos con las viudas y vemos el principio también en Tito para el estar ministrando a las viudas y a las madres solteras. Aquí esta es una gran oportunidad para que desde el pastor hasta la congregación, ministre y ayude en las necesidades espirituales y hasta materiales de las madres solteras. No estoy diciendo que deberían de mantener a la madre soltera. Hay reglas en la escritura para ejecutar eso en cuestión de las viudas con hijos, sin que dice la palabra que las viudas con hijos, que son hijos ya mayores, deben de sustentar a su mamá que es soltera. Pero aquellas que tienen buen testimonio y que ya no tienen hijos y que son ancianas, deben de ser ayudadas por la congregación local. Esto lo podemos encontrar en Tito, esas instrucciones. El pastor debe de ir a visitar a las casas, lo hemos mencionado, el directorio de Westminster dice que debe de ir a ayudar en el culto privado, a hacer adoración familiar con ellos, para que los hijos que están ahí puedan recibir instrucción desde la perspectiva varonil, desde la perspectiva de un padre ahí. Pero él no es el padre, él no aplica la disciplina física, él no aplica la corrección física, él aplica la instrucción bíblica, él puede instruir a los hijos bíblicamente. Es por eso que los pastores deben también de estar cuidando y velando por estos hijos de estas madres solteras y de todos los de las congregaciones. Porque aunque, hermanos, tienen una iglesia bautista, tienen una iglesia presbiteriana como yo, todos los que se sientan ahí, el pastor se debe a ellos. Todos los que son miembros y los hijos de los miembros se deben a ellos y deben de cuidar por el bien. Entonces debe de ir a ver a la madre soltera, cuidar a la madre soltera, a los diáconos, si le hace falta a la hermana, no sé, alguna ayuda financiera, alguna ayuda con la comida, alguna ayuda con cualquier cosa. Ellos deben de ir y poder ayudar a estos hermanos. Cuando hagamos eso en nuestras iglesias, hermanos, viviremos una reforma, viviremos un avivamiento. Cuando empecemos a mirar a la familia como Dios mira a la familia de una manera ordenada, y cuando empecemos a ayudar a estas hermanas solteras
de una manera como Dios manda que las ayudemos. Y ahí entonces empezaremos a experimentar un avivamiento. Y con los padres solteros, o sea, el varón soltero, también deben de estar vigilando que este hermano esté ayudando, esté ministrando correctamente a su familia, sirviendo, cuidando bien de estos niños, tal vez ayudándole como lo que hablamos de Juan Calvino, recomendándole a algunas hermanas de la congregación para el casamiento, porque no es bueno que él esté solo. Ya probó al tener hijos que no tiene el don de abstinencia. Dios no lo llamó a la soltería por quitarle a la esposa. Eso no está en la escritura, hermanos. No queramos pensar de esa manera a los varones. Entonces, hermano, yo sé que dije mucho, pero quería aprovechar eso. La esposa a la madre soltera no tiene el llamado de parte de Dios de interpretar las escrituras en la adoración familiar. Ni inclusive el papá tiene la autoridad de predicar o de enseñar las escrituras en la adoración familiar como si fuera él un ministro, sino que ellos deben de dar ejemplos de cómo aplicar esta palabra de Dios mediante usos de otros materiales como la guía de estudio de adoración familiar que viene en la Biblia de Estudio Herencia Reformada, algún tipo de libro que le esté ayudando, algún comentario. Hay familias que leen comentarios bíblicos en la adoración familiar, otros enfatizan en ciertos pecados, ciertas exhortaciones. Yo no sé, y aquí me gustaría aventarle la papa a la hermana Anaí, y que nos dijera cómo luce prácticamente la adoración familiar, porque eso es un reto. Hacer adoración familiar es un reto para una madre soltera, porque recuerden, y para un padre soltero, porque recordemos, están trabajando 8 a 9 horas, llegan cansadas y todavía hay que lavar, y hay que lavar trastes, y hay que bañar a los niños. Yo he estado en esa situación de literal parecer un padre soltero, aunque no, pero por ayudar a mi esposa mientras no les he contado yo casi un año sin poder caminar mi esposa, y teníamos un recién nacido de 7 días de nacido. Yo tuve que hacerme cargo de él y yo sé lo que se siente. Así que, hermana, ahí, si nos pudieras aportar algo. Sí, hermano, eso de las ayudas de las Biblias, de comentarios, Biblia de la Reforma, me ha ayudado los catecismos, el directorio de llevar, de Westminster, de llevar el culto familiar, los apuntes del culto del Día del Señor, también los meditamos en nuestros cultos familiares con mis hijos. Sus devocionales de ellos también nos ayudan porque ellos también tienen la tarea de cuando yo salgo, ellos tienen la tarea de tener su tiempo con Dios individual, y eso yo se los reviso cuando llego a casa, les reviso los apuntes de su devocional, libros como por ejemplo Chapel Library que brinda recursos gratuitos, y como la teología de la familia me ha ayudado bastante, los comentarios, que hay recursos para enriquecernos y ayudar en esta labor como madre soltera. Para mí ha sido de mucha edificación como con mi persona y en la vida familiar. Hermana Anaí, algo que comentó Juan es que el tratar de sacar adelante el culto familiar o la adoración familiar obviamente implica darle más prioridad, pero también tratar de no descuidar otros asuntos como lo que es lavar la ropa, los deberes de casa y de eso. Entonces, ¿cómo se puede animar a un padre soltero o una madre soltera que no baje la guardia con el culto familiar cuando hay casos de cansancio o que tiene muchas cargas? El cansancio, las actividades seculares, el afán, es una carga, hermano, así como bien lo menciona, pero aquí hay algo muy importante, que lejos del amor que nosotros tenemos con nuestros hijos, naturalmente hay un amor más profundo en lo personal, que son sus almas, y eso cuando Dios me ha ayudado a entender que el alma de mi hijo es lo más principal, el amor a su alma,
eso es lo que me anima, y aunque con todo y cansancio y sueño, tengo que hacerlo por amor a sus almas. Eso es lo que mi motivación más grande día a día, hermanos. Ok, voy a tomar una pregunta que hizo nuestro hermano Juan, creo. ¿Cómo luce el día del Señor en tu caso? ¿Cómo luce el día del Señor? ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo ponen en práctica? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo lo llevas a cabo con tus hijos? Desde el sábado, hermano, estamos en las noches pensando qué es el siguiente día, qué hacemos el día del Señor. Ellos veníamos habituados de una manera pentecostal, donde el domingo eran escuelitas y separados de mí en el culto de adoración. Entonces, esto que por gracia de Dios tenemos 3 años conociendo la teología reformada y principalmente el tener a mis hijos en el culto de adoración era un reto, bueno, fue un reto en ese entonces porque ellos se distraían el estar en la palabra, en la predicación. Entonces ellos ya empiezan desde el sábado a preparar sus cuadernos, sus Biblias, su ropa para el otro día y tomar sus notas en el día del Señor. Regresando a casa, pues el tener meditación de sus notas que hicieron también junto con las mías y estar pensando, escuchando predicaciones también en ese día. Y aunque particularmente mi hijo tiene a veces partidos de fútbol porque es lo que le gusta hacer el domingo, pero aquí es cuando uno interviene y dice qué es más importante en el Día del Señor, qué se hace, qué no se puede hacer, y esas actividades se han dejado de lado teniendo como principal este día santo y sagrado, ¿no? Para nosotros. Es así como hemos hecho esto. Hermana, yo creo que ahí las mujeres solteras pueden tener la tentación de, bueno, trabajo de lunes a sábado, no tengo tiempo para mí, para mis hijos, de disfrutarnos un rato, y llega el día domingo, que es el día donde la mayoría de lugares cierra o están abiertos, lo que sea, como sea el contexto en sus países. Pero es el día donde es tentación para, oh, mira, voy a llevarlos al parque, a pasear, a hacer un picnic, a hacer esto, a hacer lo otro, al supermercado, voy a hacer las compras, voy a lavar, voy a hacer lo otro y aquello. Y ahí está esa tentación de ir en contra de la palabra de Dios, porque tal vez no tuvieron el tiempo, pero el Señor nos manda como hombres, tanto varones como mujeres, a servirle a Él y solo a Él en su día santo. Pero también, hermana, nos llama a esforzarnos durante el día, a trabajar arduamente. Todos, tanto la ama de casa que es casada, seguramente ella trabaja arduamente para que el hogar esté limpio y haya comida a tiempo. Así también la madre soltera trabaja arduamente y debe de trabajar arduamente para que todo esté en orden y esté preparada para el día del Señor. Y aquí es una exhortación, Albert, a las mujeres solteras, a las jóvenes solteras, a que pueden empezar aprendiendo y empezar aprendiendo, ayudando a estas hermanas, tanto a las casadas como a las solteras, obviamente con sus precauciones de que ustedes no vayan a ser piedra de tropiezo en un matrimonio o vayan a estar haciendo a la mamá soltera una dependiente totalmente de la mujer soltera. Pero deben de buscar esas oportunidades para ministrar a estas hermanas, ya que las mujeres solteras sin hijos, sin esposo, tienen más tiempo para el servicio del Señor, y aquí hay una oportunidad para poder eh, servir a sus hermanas, ministrar, aprender sobre la crianza de los hijos, aprender sobre el matrimonio, y sería una gran bendición. Ok, gracias Juan. Nada más quisiera puntualizar una última pregunta con respecto a el tema de la adoración familiar y más que nada con el Día del Señor. Anaí, mencionaste acerca de que tu hijo le gusta el fútbol, ve que
tal vez sus compañeros, sus amigos, vecinos, no sé, pueden jugar, pero él no. ¿Cómo lidias con eso? De que es día del Señor, pero tus hijos, o sea, hablando de tus hijos, ellos ven que otros salen de compras, salen de paseo, porque para el mundo es un día secular que se puede hacer. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo educas a tus hijos que ese es un día reservado totalmente para el Señor? El explicarles cómo es la manera correcta de observar ese día, de por qué tenemos que guardarlo, la importancia, el que ellos conozcan, no solamente decir, hoy es domingo y así se va a hacer esto, sino que ellos vean que si no guardamos este día toda la semana, pues nos va a causar problemas, incluso toda la vida, si no tenemos este mandamiento, porque aparte, o principalmente es el mandamiento del Señor, es uno de los mandamientos del Señor más importantes de guardar su día. Entonces ellos deben de conocer el porqué, entender el significado de guardar el día del Señor, y Dios quiera que cuando ellos sean grandes también lo hagan así con sus familias, si Dios les permite. Entonces ese es cómo podemos lidiar con eso, es que ellos conozcan verdaderamente el significado del día del Señor. Amén. ¿Quieres puntualizar algo en concreto sobre ese tema, Juan? No, hermano, estoy bien. Ok. Tal vez sí, hermano. Yo creo que la familia, debemos de recordar que la familia debe de siempre estar unida. Entonces ya ha habido una ruptura en un matrimonio donde la mamá pasó a ser soltera o el papá pasó a ser soltero y hay hijos presentes y ustedes son cristianos, y estamos hablando en el contexto cristiano, entonces debe de procurar la unidad. Y la manera en la que ellos van a modelar unidad y procurar la unidad en sus hogares va a ser mediante el culto familiar, mediante la devoción privada, mediante la tendencia a una iglesia o ser miembro parte de una iglesia bíblica del Señor y puedan estar cultivando y poniendo ese vallado alrededor de futuras desuniones, perdón. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 68, versículo 9, dice, porque todos los días recibimos misericordias de la mano de Dios. Entonces, por esa razón, debemos de llamar a nuestros hijos, como ustedes padres solteros, deben de llamar a sus hijos, y yo como casado, para seguir fomentando la unidad. Me han preguntado que cómo le he hecho en el principio de mi matrimonio cuando les cuento todos los problemas que tenía y cómo le he hecho ahora que mi matrimonio no es perfecto, pero pues disfrutamos de una unidad y, y hemos pasado situaciones difíciles, yo y mi esposa, y la razón ha sido esa, hermano, la adoración familiar. Yo doy gracias a Dios por haber aprendido la adoración familiar. Gracias a Dios por la adoración familiar, que es de bendición, más que nada porque a través de ella Dios bendice con su palabra y la instrucción y la vida devocional de su pueblo. Pues bien, hermano, vamos a adentrarnos en nuestro último punto, la disciplina. Y quisiera, Juan, que de forma concreta nos expliques qué es la disciplina, por favor. ¿Qué es la disciplina? Bueno, yo creo que en simple palabras es corrección, es instrucción, es guianza, es como lo que decíamos en el webinar pasado, es la palabra instruir o corrección o disciplina es pelar, como pelamos una fruta para comernos la pulpa, quitarle lo malo, quitar aquellas cosas que no agradan al Señor para que ellos puedan ir viendo cada día más al Señor. Eso es el propósito de la disciplina, inclusive eclesiástica, es eso, que el que ha sido expulsado, está bajo disciplina, mire a Cristo y lo mire bien para que él pueda salir de los pecados viciosos que tenga. Así que eso pudiera decir de la disciplina, hermano. Ok, Anaí, ¿cómo ejerces la disciplina en el hogar, en tu caso? ¿Cómo
ejerces la corrección con tus hijos? Primero hay que entender o entendemos o les explico la disciplina que Dios nos da por amor y dice que nos disciplina a los que son sus hijos. Entonces, eso también les hago entender que la disciplina que yo les doy es por amor y es conforme a la palabra. También tener reglas, tenemos reglas en casa o en nuestra, sí, en nuestra casa, porque yo vivo con mis papás también, pero particularmente con ellos tres, ellos dos, tenemos reglas y lo cual se rompen, si en un momento se rompe una regla, pues sí tiene que haber la disciplina con vara, que no debe de ser con ira o con enojo, porque también eso puede provocarlos a la rebeldía, pero con amor y oramos al Señor después de haber disciplinado y también hacerles ver que sus pecados también, como ellos reflejan el pecado, también yo reflejo pecado en cuanto a romper reglas y ahí vemos que todo debemos dirigirnos hacia Cristo, el que es nuestro sustento. Entonces, eso es lo que yo lo hago en mi casa o con mis hijos y esto es de una manera verbal y también físico. Ok. Debemos de, En debemos tu de caso, entender, Juan. hermano Albert, que Ujú. todos los hombres, todos adultos, jóvenes, viejos, necesitan a Dios. Y por esa razón debemos de hacer la disciplina y el culto familiar por nuestros hijos, porque ellos necesitan a Dios. Ok, vamos a continuar con un bonus extra, por así decirlo. Hay una pregunta muy importante porque creo que es un tema en el cual puede ser algo delicado o algo importante o algo muy puntual en la vida de las familias de hoy. ¿Cómo tratar con la cuestión de la provisión financiera? Porque a veces como madre soltera o padre soltero llevas la carga del trabajo solo, ¿sí? Y eso puede atraer ciertas dificultades en el sustento o mantenimiento. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Anaí? ¿Cómo tratas con la cuestión de la provisión financiera? Y nosotros, bueno, en mi caso, es esperar en el Señor y estar contentos con lo que Dios nos ha permitido tener. También mis hijos les he enseñado, por la gracia de Dios, a estar contentos. Y claro, no todo el tiempo es contentamiento. A veces tenemos preocupaciones por gastos o pagos que tenemos que hacer para las necesidades de vestimenta, alimentación, calzado, enfermedad, también son gastos. Pero en todo hemos esperado en el Señor y cuando hay preocupación, viene también a mi mente que estoy pecando delante de Dios cuando me preocupo tanto y entonces en quién es o qué es Dios, ¿verdad? O qué manera estoy viendo a Dios cuando me preocupo. Entonces ahí viene a mi vida el arrepentimiento de ese pecado de preocupación y también la diligencia, porque no puedo también decir, no voy a hacer nada, sino que la diligencia en lo que nosotros tenemos de hacer, mi trabajo, es algo también que me ha ayudado, Dios, ¿verdad? Para hacer todas estas cosas. Me estaba acordando que la semana pasada que estuvimos platicando, nos comentaste que habías incluido a tus hijos para hacer productos, ¿no? Para ponerlos en venta, o sea, crear sus propios productos. Algo así, ¿no? Sí, hermano, eso es lo que, bueno, desde chica mi mamá nos ha enseñado, mi papá ha ejercido como pastor más de 30 años y de tiempo completo y en mi vida de niña aprendimos eso, gracias a Dios, el estar activos en hacer cosas
para aportar. Y vendíamos pan, salíamos a las calles en el estado de Guerrero, en México, salíamos a las calles a vender pan, a vender cosas que podíamos hacer, mis hermanos y yo. Entonces a mis hijos, como mi niño tenía un dinerito y buscó comprar en la dulcería dulces y hace bolsitos de dulces para venderlos en una tiendita que también Dios nos ha permitido tener. Mi hija está aprendiendo a hacer pan, hornear y todo eso. Entonces, ellos, aparte que están aprendiendo matemáticas con eso, están siendo productivos y también ellos aprenden a aportar. Gracias a Dios. ¿Quieres añadir algo, Juan? Sí, hermano. Esto de la provisión financiera dentro de la perspectiva de una madre o un padre soltero, nos ayuda a entender, hermanos, que son medios que el Señor usa para poder enseñar a nuestras generaciones futuras y a nosotros mismos a estar contentos en Él. La mentalidad terrenal, no estoy citando a Jeremiah Burroughs, pero la mentalidad terrenal es, yo tengo que tener un patrimonio para mis hijos, tengo que dejarles algo. Lo he escuchado por mis suegros, ellos son inconversos. Curiosamente, mi mamá nunca lo ha escuchado hacia mí, pero bueno, mis suegros, tengo que dejarle un patrimonio a mis nietos. Nosotros vivimos en los Estados Unidos, ellos también. Y los nietos, hermano, ni siquiera se van a acordar de la casa del abuelo, ni de la silla del abuelo, ni les va a interesar, lo van a terminar vendiendo, regalando, destruyendo. Igual los hijos, el patrimonio que nosotros le debemos de dejar, de acuerdo a lo que decía William Gooch en su libro de Una visión piadosa, es la herencia del evangelio. El evangelio de Cristo debe de ser la prioridad que un padre debe de dejarle como herencia a sus hijos. Que no le dejemos deudas a nuestros hijos, que les enseñemos a pagar deudas, a no estar endeudado con nadie, a que trabajen fuerte. Número 3, a que trabajen fuerte, a que dependan en las fuerzas del Señor hacia ellos y puedan proveer y ser proveedores para su familia. Y número 4, hermanos, la unidad en el matrimonio, enseñarles que la familia es unida, por lo tanto, nadie, por ejemplo, acá en mi casa, y ustedes pueden hacer lo que quieran en este último punto, pero en esto yo estoy completamente de acuerdo con Gauch, es de que en aquel tiempo no había cuentas de banco, pero la mamá, por ejemplo, puritana, trabajaba vendiendo leche tal vez, ¿no? Porque tenían granjas y generaban un income o una ganancia, y la mamá pues se quedaba con ese dinero, ¿no? O se lo daba al papá o se iba y se compraba lo que quería. No, hermanos, se iba a la cuenta, digamos, en aquel tiempo de banco de la familia. Aquí en mi casa ninguno tiene una cuenta separada. Yo soy el titular de la cuenta de banco y todo lo que entra, ya sea por parte de mi esposa que corta pelo de repente, que vendió cualquier cosa de que ya no usamos o que hizo un pastel o X cosa, se va a esa cuenta y es para todos, se usa para todos sabiamente. Lo que ganen mis hijos levantando basura, a veces ayudan a levantar basura, a cortar el pasto, a hacer ciertas cosas que no son de sus ocupaciones y se les da, se va a una sola cuenta y ahí se va administrando todo de acuerdo a las necesidades de la familia. Y eso la madre soltera y el padre soltero debería de estarle enseñando a sus hijos. En lugar de hacer tesoros aquí en la tierra, hacer tesoros en el reino de los cielos y estar administrando correctamente, trabajando fuertemente. Ya vamos a hablar en un webinar, Albert, esto es un spoiler, prontamente sobre las vocaciones y la mentalidad mediocre que tenemos todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros es culturalmente todos, o sea, todos, de querer todo gratis, de que todos nos den en la mano y cosas y no trabajar fuerte. Así que madres solteras, padres solteros, ánimo, sí se puede en sus deberes como padres, ustedes pueden, échenle ganas, confíen en el Señor, sean fuertes, esfuércense, ustedes tengan en mente siempre que ustedes y sus casas servirán al Señor, aunque no tengan, hermanos, una cuenta de banco con miles de pesos o miles de dólares o euros, lo que sea,
aún así, hermanos, ustedes estén contentos y sirvan al Señor. Y lo otro es una exhortación a la congregación en general y exhortación a los pastores, si escuchan estos webinars, es de que entiendan de que hay madres solteras que realmente estén pasando necesidades financieras y no quieran hablarlas por cualquier cosa, sea orgullo, ¿no? Sea vergüenza, sea me van a criticar, ¿qué van a decir de mí? Y los pastores aquí deben de estar bien atentos a todas las necesidades de los miembros e ir y suplir esa necesidad, porque nos debemos de amar unos a los otros, hermano. Y eso es parte del uno a los otros, cuidarnos unos a los otros. Dice la Escritura que tenían todo, no estoy invitando a comunismo, dice la Escritura que tenían todo en común. No es comunismo, es amarnos como hermanos. Si yo veo que, si yo tengo 3 pares de botas de mis hijos que ya no uso y veo una madre soltera que sus hijos calzan lo mismo, yo se las doy a esa madre soltera. O si tengo el dinero, voy y le compro y se lo regalo a mi hermana para sus hijos. Ahora, la hermana al recibirlo usado debe de ser humilde y decir, ok, gracias a Dios, Dios nos proveyó esto usado o nuevo, pero dar gracias en ambos lados. Y ahí debe de aprender y enseñarle a sus hijos que cuando hay, porque yo también le enseño eso a mis hijos y soy familia y tengo esposa y tengo hijos, cuando hay, cuando no hay, debemos de darle gloria a Dios, hermanos. Pues bien, ya llegamos a la recta final de este webinar. En un momento pasaremos al tiempo de preguntas y respuestas. Pero damos gracias a Dios por este webinar, por este tema tan importante. Aunque establecimos las bases, creo que fueron bases muy necesarias y muy aclaratorias, aleccionadoras con respecto a estos retos o desafíos como padres solteros. No sé si quieras agregar algo por último, hermana Anaí, para nuestra audiencia, algún último comentario que quieras compartir. Sí, hermano Albert, gracias. Pues animar las hermanas, de verdad, ser gozosas, estar contentas con lo que Dios nos ha permitido, no quejarnos, no estar transmitiendo también esa preocupación a nuestros hijos, sino que modelar y vivir en el Evangelio es como la base de todo lo que nosotros podemos hacer, y también ¿cómo le puedo llamar? También el apoyarnos, vaya, para este trabajo que no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer para su gloria siempre. Entonces les animo, hermanas, a seguir educando a nuestros hijos en el Señor para su gloria, y si Dios quiere poder ver ese fruto, y si no lo vemos, pero estaremos contentos en el trabajo que Dios nos ha permitido hacer. Gracias, hermano Juan y Manuel. Gracias, Anaí. Un último comentario, Juan. Claro, hermanos, que se mantengan firmes, que nos mantengamos todos firmes, hermanos, y que miremos todas estas cosas que hemos hablado y más de las que pudieron que faltaron, y que vivamos, que mientras vivamos, mientras tengamos vida y tiempo aquí en la tierra, nosotros y nuestra casa sirvamos al Señor. En el área, en el tiempo en que estemos, aunque tengamos recursos bajos, sirvamos al Señor. Aunque nos falte la esposa el día de mañana, aunque nos falte el esposo el día de mañana, aunque no tengamos esa ayuda, aunque no tengamos ese soporte, hermanas, hermanos, cuando sus manos estén desfallecidas, sin fuerzas, sin ánimos, todos cansados, usted y su casa servirán al Señor. Recuerden eso, hermanos. Y es todo, Álvaro. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Anaí, por acompañarnos en esta ocasión. Qué bendición tenerte. Y pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar por